Bueno, buenas tardes Argentina y oyentes de todo el mundo. Qué gusto saludarlos nuevamente en este encuentro. Bienvenidos a esta quinta edición de webinar de la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones. Como de costumbre, tendremos importante información para compartir con todos ustedes. Empecemos. En el día de hoy nos acompaña como coordinadora de este encuentro la licenciada María Mercedes Maldonado. Ella es licenciada en enfermería, certificada en epidemiología y control de infecciones por ADESI, es enfermera en control de infecciones en el Hospital de Niños Jesús de Tucumán y es enfermera en control de infecciones en el Sanatorio Rivadavia Sociedad Anónima. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, Lorena. Un placer poder compartir este quinto webinar, ¿sí? Donde vamos a tratar las infecciones asociadas al tracto urinario y las neumonías asociadas al respirador mecánico. Vamos a hacer tu presentación, ¿sí? Porque quizás, como dijiste mundialmente, quizás no te están conociendo, así que bueno, ahora te presentamos, Lorena. La licenciada Lorena Bracamonte es magíster en gerenciamiento integral de los servicios de enfermería, es enfermera en control de infecciones, certificada por la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones, coordinadora del programa de control de infecciones del Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires. También es coordinadora del Comité de Docencia de la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones. Así que bueno, ha sido un placer presentarte, Lorena. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, colega. Bien. Bueno. Quería, para que vayamos con la dinámica de este webinar. Se brinde la atención sanitaria, ya sea el hospital, la comunidad, un consultorio externo, puede estar mediando estos eventos. Son una importante causa de mortalidad y morbilidad, con lo cual para nosotros es un gran desafío. Es adquirido por todo paciente como consecuencia de la atención o los procedimientos sanitarios a los que son expuestos. Podemos hablar también brevemente de lo que es la prevalencia de estos eventos, si tienen un impacto económico, costo asociado a las hospitalizaciones que este paciente es sometido, a los tratamientos y al ausentismo laboral, por ejemplo, en aquellos ciudadanos con edad de trabajar. La reducción de la calidad de vida en estos pacientes son determinantes de salud y por lo general todos los que buscamos contar con un indicador los medimos en años de vida ajustados a la calidad que éste puede percibir o mantener en el tiempo. Cuando hablamos de su origen, es multifactorial, ¿no? No es una sola causa, sino varias, y va a depender de sus actores, ¿no? Sus actores pueden ser desde el paciente, el personal de salud, la organización, la estructura de esa organización, las visitas, el entorno hospitalario, todo ello puede favorecer la propagación de estas infecciones o de estos eventos. Estos posibles triángulos epidemiológicos se ven potenciados en ausencia o falta de algunos cumplimientos de las precauciones sanitarias a las cuales nosotros somos todos los equipos de salud, poder interrumpir la cadena epidemiológica de infección, estableciendo estrategias integradoras, de las cuales yo no me voy a extender porque hoy nuestros colegas van a describir con mucha calidad y lo vamos a poder interactuar después entre todos en el auditorio. Muy bien, gracias Lorena por darnos esta mirada y este pantallazo, ¿sí? Y ver cómo el concepto de infección intrahospitalaria trasciende, ¿no? Precisamente esto en las paredes del hospital. ¿Sí? Y bien, para dar inicio a esta tarde, yo les cuento que desde Tucumán hay una temperatura agradable, ¿sí? Y bien, prepárense para poder disfrutar de estos dos presentadores con alta trayectoria en prevención y control de infecciones. En primer término, voy a presentar a Pedro Montero, ¿sí? Con el tema afianzar lazos de seguridad en la prevención de las infecciones del tracto urinario. Pedro es licenciado en enfermería,
recertificado en epidemiología y control de infecciones, es profesor universitario, es enfermero en control de infecciones de la Asociación Mutualista de Empleados del Banco Provincia de Buenos Aires, es alumno de la maestría en educación para los profesionales de salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que, como verán, una gran llegada en epidemiología y control de infecciones. Es supervisora en control de infecciones del Hospital Central de Mendoza. Es especialista en epidemiología y control de infecciones por el Honorable Consejo Deontológico de Enfermería de Mendoza. ¿Sí? Así que un placer haberlos presentados y vamos a disfrutar, vamos a ponernos cómodos y al resto de los participantes que se vayan sumando. Va a ser una jornada para no desperdiciar, ya que se van a presentar todos estos fundamentos, están basados en la medicina de la evidencia y trasciende a otros aspectos como ser la gestión. Así que bienvenido, Pedro, te doy pase para que comiences con tu ponencia. Muchas gracias, Mercedes. Un placer. Bien, buenas tardes a todos. Agradecer en primer término al Comité de Docencia por la invitación a participar de este webinar sobre prevención de infecciones urinarias asociadas a sonda vesical y fundamentalmente agradecer a todos los que están conectados, a todos los que están del otro lado, que no los vemos, pero sí que sabemos que están. Primero comencemos diciendo que el aparato urinario es el sistema de drenaje del cuerpo para eliminar los desechos y el exceso de agua. Incluye 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. La única diferencia entre el sistema urinario femenino y masculino es que la uretra masculina es mayor que la femenina. La orina se elabora en los túbulos renales y luego se acumula en la pelvis renal de cada riñón. Luego fluye por los uréteres hasta la vejiga y de ahí se acumula hasta que el cuerpo la elimina a través de la uretra. La infección puede ocurrir en diferentes partes y diferentes puntos del sistema urinario. Si hay una infección en la uretra se llama uretritis, en la vejiga cistitis o infección vesical, en el riñón pielonefritis o infección renal, y cuando hablamos de los túbulos renales es muy poco común que sean el único sitio de infección. El 80-90% de las infecciones urinarias corresponden a pacientes con sonda vesical. Perdón, Pedro, que lo interrumpa. Lore y Mercedes tienen la cámara prendida, chicas, si las pueden apagar, por favor. Okay. Y el audio también. Muchas gracias. Pedro puede continuar. Gracias. Esta sonda vesical es el factor predisponente más importante. ¿Por qué? Porque perturba los mecanismos defensivos del huésped, las defensas del huésped, y facilita el acceso de los microorganismos, de los uropatógenos a la vejiga. Es decir, si no hay sonda vesical, no hay infección urinaria asociada a sonda. Los microorganismos pueden ingresar por 3 mecanismos. En el momento que se inserta la sonda vesical, porque puede haber una falla en la técnica séptica o puede haber contaminación de los elementos del equipo estéril. También por vía intraluminal, es decir, por dentro de la sonda vesical, y aunque parezca increíble, esto parte por microorganismos que son exógenos, es decir, fuera del paciente, y entonces ocurren cuando hay una contaminación de la bolsa colectora, de las manos de los trabajadores de la salud, y en forma ascendente desde esa bolsa colectora pueden llegar a la vejiga.
Y el tercer mecanismo es extraluminal, es decir, por fuera de la sonda vesical, y los mismos, esto es endógeno, microorganismos endógenos, es decir, los mismos microorganismos del paciente es que van contaminando la parte externa de la sonda vesical. ¿Cómo se diagnostica una infección urinaria? Por un cultivo de orina positivo. Pero tiene que haber al menos 3 criterios. Primero, tiene que haber una sonda conectada durante al menos 48 horas previas al evento. Esta sonda se tiene que encontrar en el evento cuando surge la infección o pudo haber sido removida el día anterior. Tiene que haber signos y síntomas, como por ejemplo fiebre, dolor suprapúbico, urgencia miccional, etc. Y fundamentalmente un urocultivo positivo con más de 10 a la quinta de unidades formadoras de colonias con no más de 2 especies de microorganismos. Según el programa Vida, la infección urinaria es la tercera causa más frecuente de infecciones asociadas al cuidado de la salud, detrás de la neumonía asociada al respirador y la bacteriemia asociada a catéter central, y la tasa de infección está entre 3 y 4 por 1000 días sondas vesical. La mortalidad es de alrededor de un 13%, y esto corresponde a un poco menos del 1% de todas las muertes hospitalarias. Los microorganismos más frecuentes son estos 4, pueden variar en el porcentaje, pero sí van a estar en los 4 primeros puestos la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa y la Cándida sp. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Que esto es lo más importante. Lo vamos a dividir en 3 momentos muy importantes. Primero, la indicación médica, que este paciente necesita una sonda. Luego, la colocación, la inserción de esa sonda vesical. Y por último, el mantenimiento, cuando ya está colocada la sonda y todo el sistema cerrado. ¿En qué momentos está indicada una sonda vesical? Empecemos por quirófano. Cuando la cirugía es urológica u otro tipo de cirugía, pero que pueda impactar al sistema urinario. Si el paciente ingresó a un área médica, es indicación de sonda vesical cuando hay una retención de orina o hay una necesidad de un control horario de diuresis o hay úlceras por presión o heridas abiertas que no permiten que se mantenga limpias por una incontinencia urinaria y no hay otra alternativa para brindar cuidados adecuados. Y como contraindicaciones, la prostatitis aguda y la sospecha de rotura uretral, donde es necesario una interconsulta con un especialista en urología. La selección del tipo de catéter y el sistema cerrado también es muy importante. La introducción de un sistema cerrado, la invención, la creación de un sistema cerrado fue muy importante para prevenir las bacteriurias asociadas a catéter vesical. Hay muchos materiales para crear, para fabricar las sondas vesicales y van a depender de cuán difícil es que los microorganismos se adhieran a este material, a esta sonda. Entre ellos, el más recomendado, el que más le dificulta a los gérmenes adherirse a la sonda, son las sondas vesicales con silicona. Pero además la silicona minimiza la irritación uretral. Es conveniente utilizar el catéter de menor calibre con un balón de retención entre 5 mililitros y 10 mililitros. Si tomamos en cuenta que en general los pacientes con problemas urológicos
pueden necesitar un mayor calibre de catéter y un mayor balón de retención. Durante la inserción de la sonda vesical es muy importante también hacer una lista de cotejo, un checklist de esta colocación. En 3 momentos: antes, cuando se está recolectando los suministros, los materiales, ubicando al paciente, explicándole el procedimiento, realizando la limpieza perineal. Durante, al utilizar un kit de cateterismo, el equipo estéril y realizar todo el procedimiento con técnica séptica. Y al final, después de colocar la sonda vesical, al desechar los elementos, ubicar la sonda vesical y la bolsa colectora en forma adecuada, realizar higiene de manos y registrar el procedimiento. Respecto a los cuidados en el mantenimiento de este sistema cerrado, el primer paso es preguntarse: ¿es necesario mantener este sistema? ¿Se justifica mantener la sonda vesical? Para eso hay que valorar a diario la necesidad de continuar con la sonda vesical. Si la respuesta es sí, que se justifica, bueno, realizar higiene de manos en los 5 momentos recomendados por la OMS. Si hay manipulación del sistema de drenaje, no olvidar de implementar las precauciones estándar, es decir, guantes, si fuera necesario, camisolín, etc. Y cuando hablamos de la higiene del paciente, limpieza del meato, simplemente con agua y jabón. No es recomendable utilizar ni desinfectantes, ni antisépticos, ni lubricantes, porque no solamente que no previenen las infecciones urinarias, sino que pueden desarrollar bacterias multiresistentes. ¿Y en qué momentos recambiamos el sistema? Si el flujo urinario es adecuado, no es necesario cambiar el sistema. Es decir, no se recambia en forma rutinaria cada semana, 15 días, 3 meses, no. ¿Cuándo se recambia? Cuando las condiciones clínicas lo determinen, por ejemplo, problemas mecánicos, falla de drenajes, incrustaciones, etc. ¿Y la bolsa colectora cuándo la cambiamos? Y, por ejemplo, cuando hay un cambio de sonda vesical, o cuando hay una desconexión accidental de la bolsa y la sonda, o cuando hay roturas, o cuando hay fugas. Nos pidieron que comentáramos alguna medida exitosa para prevenir las infecciones urinarias asociadas a sonda, y vamos a compartir una experiencia de un trabajo que hicimos en el 2019, porque teníamos una terapia intensiva no muy compleja, y sin embargo la tasa de uso de las sondas vesicales estaban por encima del 80%, y lo que hicimos fue simplemente visitar al médico y preguntarle: ¿es necesario continuar con las sondas vesicales? Con cada paciente le preguntábamos lo mismo. Como había dudas, le preguntábamos, le decíamos: bueno, justifíquenos por qué es necesario tener la sonda. Y lo que vimos al terminar este trabajo es que después de esta consulta disminuían el uso de las sondas vesicales de los pacientes. Esto fue en 2019 y vean cómo inmediatamente de la intervención pasamos de un 90, 80, 70, 100 a un 42, 58, 56. Por lo tanto, hubo una asociación entre la consulta diaria y la disminución de la tasa de uso. Ahora, ¿qué pasó en estos últimos 3 años? Bueno, lo que hicimos este año fue sacar un reporte del programa Vida, que es independientemente de nuestros datos, del 1 de enero al 1 de julio, y lo que vimos es que nuestra tasa de uso de sonda vesical seguía manteniéndose por debajo del 60%. Por supuesto que hubieron altibajos, pero logramos mantenerla en el tiempo, simplemente concientizando a los médicos. Ahora, veamos los desafíos en la implementación de las medidas de prevención. Y tenemos que comenzar diciendo que si no utilizamos, si no nos ensayamos, entrenamos
en tener una buena comunicación, va a ser muy difícil que logremos implementar los proyectos que necesitamos. Así que vamos a comenzar haciendo una definición general de lo que es comunicación. Es el proceso a través del cual se transmiten ideas, sentimientos, información de una persona a otra o a otras. En definitiva, es una forma de interacción humana. Pero ¿cómo es este mecanismo de la interpretación? ¿Esto significa que yo digo algo y automáticamente la otra persona lo retiene, está de acuerdo y lo acepta? Bueno, vamos a ver que no. Que del 100% de lo que quiero decir, después cuando me toca decirlo, quedó en un 85%. Ahora, no es lo mismo decir que escuchar. ¿Y qué pasa con la persona? De ese 100, escuchó un 50. ¿Y qué entendió de ese 50? Un 25%. Y de ese 25, ¿cuánto retuvo? Un 17. Por lo tanto, vemos que de un 100% que yo quiero transmitir, la otra persona retuvo un 17%. También darnos cuenta que el 93% de nuestra comunicación es de lenguaje no verbal. Las palabras impactan solamente en un 7% en este proceso de la comunicación. El tono de voz es el 38% y nuestro lenguaje corporal un 55%. Y en estas tres dimensiones tiene que haber coherencia de que lo que yo digo tiene que estar en la misma dirección de mi tono de voz y el lenguaje corporal. De lo contrario, esa retención es totalmente diferente. Pero además, tenemos que saber y darnos cuenta con quién nos estamos comunicando. Con alguien que nació entre el 40 y el 60, con alguien que nació entre el 65 y el 80, con un inmigrante digital, con un nativo digital, con alguien de la generación Z que nació después del 2001, en estos casos también vamos a tener que adaptar nuestras habilidades y nuestras herramientas de comunicación para que la otra persona pueda entenderlo. Y en este punto fundamental es muy importante el feedback, es decir, poder descifrar, detectar lo que yo dije, ¿se entendió de la misma manera o entendieron cualquier cosa? Y entonces habrá que volver a decirlo quizá con otros códigos, depende de quién esté enfrente. Y también tenemos que mejorar nuestro rol de líder como gestor. Según Peter Senge, el líder es alguien que alienta el aprendizaje, ayuda a los integrantes de la organización a comprender las fuerzas que modelan el cambio. Uno lo que busca es un cambio, una mejora. Para ello debe mantenerse fieles a la realidad y comprometidos con la verdad. Pero ¿qué significa liderazgo? ¿Y qué significa cuando hablamos de líder? Esto es un proceso. El líder afecta y es afectado por los seguidores, no es algo estático ni lineal. El liderazgo es influencia sobre los demás, influencia positiva. ¿A qué positiva? A metas, a objetivos. Se realiza en un contexto grupal, en definitiva es un fenómeno social. Pero la relación entre el líder y el colaborador tiene mucha relación con las metas específicas, los objetivos. Por último, siempre está la pregunta, ¿hay un estilo mejor? ¿Hay algo que asegure el éxito? Bueno, no. Según Hersey y Blanchard, lo que dicen es que no existe un liderazgo ideal que uno pueda aprenderlo, incorporarlo y que sirva para todos los momentos. No. Ellos hablan de un liderazgo situacional. En esta situación, en esta tarea, en este momento y con esta persona. Por lo tanto, el estilo de liderazgo va a comenzar primero entendiendo cuál es la naturaleza de la tarea
y cuál es el grado de competencia de nuestro colaborador. Y depende de esas dos dimensiones, va a ser nuestro liderazgo. Vamos a trabajar sobre la tarea. Tenemos que explicar mejor qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo. Y además, el grado de competencia del colaborador. Tenemos que trabajar en la relación con el colaborador, en el acompañamiento, en la motivación, en las dos cosas, en una de las dos, etc. Ese va a ser nuestro comienzo para mejorar nuestra comunicación y nuestro liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu aporte. Veo el rol fundamental de la comunicación entre el equipo de salud. Y a posterior vamos a continuar con la presentación a cargo de la licenciada Bernasi. Podemos detener las neumonías. Y antes que eso, como en todo noticiario, debemos responder a nuestro sponsor. Y recuerden que para el mes de octubre tenemos nuestro congreso, ¿sí? Que se realizará, acá estamos, placa mediante, ¿sí? Quedan todos invitados los participantes a disfrutar. Vamos a tener un amplio programa, es entre el 3 y 4 de octubre, así que ahí estamos en la cuarta regresiva y palpitando nuestro congreso científico. Así que bien, muchas gracias María Laura por esperar. Sí, ya que tenemos que hacer también las propagandas de nuestro congreso para que se sumen y todos los que quieran asociarse, ¿sí? Pueden entrar a la página de ADESI y así también lograr su inscripción. Así que bueno, María Laura, te cedemos en esta segunda instancia de este noticiario. Te damos el paso. ¿Sí? Continúa. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? No se ve. Hola. Hola María Laura, recuerde que abajo en presentación tiene que apretar el botoncito que dice Start Presentation o comenzar presentación. ¿Nos dicen no en siguiente? ¿Abajo? Sí, déjenme que yo... No lo veo, ¿eh? Ahí está. Ahora, listo. Perdón, disculpe. Y eso que les aclaro que me enseñaron, ¿eh? Pero bueno, siempre falla. Bueno, hola a todos. Está todo bien. Hola a todos. Quiero saludarlos. Primero agradecerle a ADESI el haberme invitado a este ciclo de webinar, agradecerle al comité de docencia. Para mí es un gusto poder participar y la verdad que me parece muy bueno la forma en la cual se está dando, esta forma coloquial, de las cuales muchas de las cosas que dijo, o sea, fundamentalmente el enfoque de los desafíos, van a ver que son transversales a todas las IACs, así que también lo van a ver dentro de esto, si podemos detener o no las neumonías. Bueno, no sé si las podemos o no, pero vamos a intentar, a ver, dar un poquito de luz, a ver si podemos arreglar alguna de las cosas. Así como en forma de introducción, les podría decir que la neumonía en los hospitales es una de las infecciones nosocomiales más comunes y ustedes saben que en la pandemia fue la infección no solo porque el COVID puede terminar en una neumonía, sino porque esto llevó a nuevas coinfecciones que terminaron también con el desarrollo de las superbacterias, como hoy le decimos. Las neumonías afectan 1 de cada 100 pacientes y 1 de cada 10 que estén con asistencia ventilatoria mecánica. Los criterios diagnósticos, todos los que trabajamos y hacemos vigilancia saben que cuestan mucho y difieren ampliamente, inclusive a pesar de estar estandarizadas, entre una persona y la otra, entre un infectólogo u otro, entre una ESI y otra. Entonces,
Por eso muchas veces, a menudo pueden ser subjetivos y se aplican en forma diferente. Entonces, muchas veces es muy difícil saber si nos vamos a poder comparar con otros, sí o no. Se habla que entre un 5 y un 10% de los pacientes que con ventilación mecánica pueden desarrollar un evento asociado a ventilación. Y por supuesto que está claro, cuando más tiempo tengan colocado este factor de riesgo, mayores posibilidades tienen de desarrollar una neumonía. Ahora, ¿qué preguntas nos deberíamos hacer? ¿Qué podemos hablar? Sobre todo para llegar a la definición de diagnóstico. O sea, deberíamos pensar si estos son realmente operador dependientes, si debemos hacer o no comparaciones externas. Podemos, ¿no? No que debemos. Si podemos o no hacer comparaciones externas. Entonces, un poco para tener una idea para todo el mundo cómo se produce, cuál es la patogénesis de las neumonías, antes de llegar a las definiciones, podemos decir que una neumonía se puede producir por la colonización por arrastre de la vía aérea superior. Ustedes saben que nuestra boca está llena de microorganismos y por microbroncoaspiración o por el mismo hecho de intubar pueden pasar a la vía aérea y producirse la neumonía. También puede ser por reflujo gastroesofágico, dada la colonización por translocación de diferentes superficies. Otro punto puede ser por dispositivos respiratorios o procedimientos de la vía aérea, como puede ser la aspiración de secreciones, la instilación, la colocación de PAF o medicación por la vía aérea. Y otra de las formas es por contaminación de los aerosoles, como pueden ser los humidificadores, los calentadores. Sobre todo en esto hay que hacer mucho hincapié en el tema que nunca hay que utilizar, hay que recargar estos cuando hay remanentes, se acabó la solución, el agua destilada, no se puede volver a cargar, habría que usar un nuevo calentador o un nuevo nebulizador, o si no, limpiarlo bien, secarlo y volverlo a colocar para evitar este remanente si se contamina, sobre todo que son caldo de cultivo para las pseudomonas. Ahora, yendo para esto, ¿qué definición podemos decir de neumonía? Y hoy vamos a hablar fundamentalmente de la definición desde el punto de vista epidemiológico. En la Argentina, el programa VIDA, que es el de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias de la Argentina, la definición que fue actualizada en el 2020 en un consenso en el cual participaron diferentes sociedades como SADI, que es la de infectología, y ADESI, que es la de los enfermeros en control de infecciones, definían como que era presencia de infiltrado pulmonar progresivo o nuevo en una radiografía de tórax que persistía más de 48 horas. Esto se agregaba con el aspirado traqueal purulento, cambió, antes las normativas hablaban de mayor de 10 a la 6, hoy hablan de mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, con un microorganismo que sea potencialmente patógeno, o VAL, lavado broncoalveolar o minival, que sea 10 a la 4, o ya si usamos cepillo protegido, 10 a la 3. A esto se le puede agregar fiebre mayor a 38 grados o hipotermia y leucocitosis con mayor a 12.000 glóbulos blancos o leucopenia con menor a 4.000 glóbulos blancos. Esta es la definición en la cual la mayoría de los hospitales, y sobre todo, obvio que los que reportamos al VIDA, es con la cual nosotros llevamos a cabo la vigilancia y es donde nosotros establecemos los resultados y es como nos comparamos, tanto interna como externamente. Ahora, cuando nosotros decimos cómo clasifica esta definición, habla de sitios específicos y en el cual una primera es neumonía definida clínicamente, o sea, es la neumonía en la cual no tenemos rescate microbiológico o tenemos un polimicrobiano que no se puede colocar dentro, no se puede cargar ningún microorganismo y tiene el parámetro siempre, estamos hablando de las 48 horas del infectado, la placa acá, donde predomina la placa, siempre teniendo en cuenta que cuando nosotros definimos neumonía en este caso, si un paciente definimos neumonía y al día siguiente del cultivo da positivo y después
se le retira a los 2 días o a menos de un día de haber recibido el antibiótico, se le retira el tubo endotraqueal o se lo desvincula del respirador, deberíamos pensar si realmente es una neumonía, porque todos sabemos que una neumonía no se resuelve rápidamente. Con respecto a la definida por clínica, más hallazgo de laboratorio, la NEU2B es para bacterias comunes o hongos filamentosos. NEU2B corta es también clínica, más hallazgo de laboratorio, especialmente para virus, legionela, clamidia, micoplasma y otros patógenos frecuentes. Y la NEU3, que es para pacientes inmunocomprometidos, o sea, leucemias, linfoma, HIV, que tengan menores de CD4 de 200, esplenectomizados, trasplantados o pacientes con quimioterapia. Esto es lo que define el VIDA, pero nosotros sabemos que también hay otra definición de la cual hay muchos hospitales, y sobre todo hospitales, sobre todo en Buenos Aires, que no reportan al VIDA y que siguen estas definiciones, que son las del NHCN. Estas definiciones, en el año 2013, fueron revaluadas y se crean un nuevo, no hablar fundamentalmente de neumonía asociada a ventilador, sino que hablan de otras condiciones. Hablan primero de condición asociada al ventilador, después se habla de complicación infecciosa asociada al ventilador o probable neumonía asociada a ventilador. Siempre cuando estamos relacionados a esto está no como definición clínica, sino seguimos insistiendo que es para la vigilancia. Y se le agrega el tema ¿qué es evento asociado al ventilador? ¿Qué significa evento asociado al ventilador? Que ya no abarca solo el tema de la placa, sino que lo que le vamos a agregar parámetros del respirador. O sea que vamos a seguir la PIP, y acá están los parámetros del PIP que deberíamos tener, por lo menos hacer una trazabilidad de esta PIP antes de definirlo. Después va a estar relacionado con la FiO2, que son otro parámetro que hay que tener en cuenta y que uno debería hacer ese seguimiento en el paciente. Y ya después, si le agregamos temperatura mayor a 38 o menor a 36, con recuento de glóbulos blancos menor o igual a 4.000 o mayor o igual a 12.000 y uno más antibióticos, ya podremos empezar a pensar si no estamos, ya deja de ser un evento y pasamos a una complicación infecciosa o una probable o una neumonía asociada a ventilador. También acá empiezan a jugar los cultivos de secreciones respiratorias, que los cortos son los mismos que plantea el VIDA, y los cultivos positivos de líquido pleural, de ensayos positivos para virus respiratorios, o legionela, o histopatología sugestiva. Esto todo ustedes, yo les voy dejando los links como para que lo vayan, para el que esté interesado, pueda ir viendo en cuál de estos tipos de vigilancia se encasillan. Ahora, siempre sepan que si ustedes estaban en el VIDA y pasan a vigilar con el NHCN, nunca se van a poder comparar entre ustedes mismos, sino que a partir de un año de vigilancia van a poder hacer esa comparación interna, porque son diferentes las definiciones. ¿Qué pasa? Segundo punto a tener en cuenta, con el patrón microbiológico. En el año 2019, y ahora está fresquito, me llegó hoy a mí, pero debe ser unos días que está publicado, no todavía en la página del VIDA, el reporte 2021, y este es del 2019, pero no hay mucha diferencia. ¿Cuáles son los microorganismos que predominan en neumonía? Hay que diferenciar en neumonía temprana de neumonía tardía. Y cuando nosotros hablamos de neumonía temprana, es la que pasadas las 48 horas, hay algo que no dije, que es muy importante y me olvidaba, que para tener neumonía asociada a ventilador, lo más importante es tener colocado un tubo endotraqueal o traqueotomía y estar conectado a un aparato. Y el tiempo es hasta 48 horas, después de las 48 horas de colocado y hasta después de las 48 horas de retirado el tubo, se consideran que es asociada a ventilador. Con respecto a la neumonía temprana, que es entre las 48 hasta 96 horas, la flora va a ser ¿cuál? La flora propia, la de orofaringe, donde van a predominar los gérmenes gram positivos, o sea, los que tienen en la flora habitual nuestra, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, y algunos bacilos gram negativos, como puede ser el Haemophilus influenza.
Ahora, cuando hablamos de neumonía tardía, que puede pasar después de las 96 horas, todo el tiempo que el paciente, inclusive hay pacientes que tienen más de un episodio de neumonía, ahí predominan los bacilos gram negativos. Fundamentalmente, en este reporte hablaba de Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus y Acinetobacter. En el caso del 2021, pasa el Acinetobacter a tercer lugar y queda el Staphylococcus en cuarto lugar. Y en pediatría, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Stenotrophomonas maltophilia y Acinetobacter. Ahora, ¿qué pasó en COVID? ¿Cambió la situación? Sí, cambió la situación. Con COVID tuvimos muchas coinfecciones y acá les traigo 2 artículos publicados en el 2021, donde uno plantea que los gérmenes más comunes, la relación que hay entre las infecciones SARS-CoV-2 y la incidencia dentro del tracto respiratorio, van a ver que hablan de Pseudomonas, Enterobacter y Klebsiella, y este otro que del 2021 también, que es un metaanálisis, del 2019, habla de Klebsiella, Streptococcus y Staphylococcus. O sea, los microorganismos no cambian mucho, pero sí cambian en otra cosa. En la aparición de esto que hoy nosotros llamamos, cuando uno lee la bibliografía, la traducción dice las superbacterias. Bueno, nosotros, las superbacterias son las bacterias multiresistentes. Hasta, por lo menos en la Argentina, la primera etapa de la ola, las bacterias multiresistentes se daban más en bacteriemias y después empezaron las neumonías con este tipo de bacterias multiresistentes que se dan sobre todo en las enterobacterias, en las Pseudomonas y el Acinetobacter. Y los mecanismos de resistencia hoy son KPC, OXA 48-163, BIN, NDM, y cuando hablamos de esto, estas serincarbapenemases y MBL, hay pacientes que tienen 1, 2, hasta 3 mecanismos de resistencia en un mismo paciente. Así que sepan lo difícil que debe ser para un infectólogo poder tratar, o un terapista poder tratar a estos pacientes y que realmente les vaya bien en los tratamientos, ¿no? Por todos los mecanismos de resistencia que tienen. Entonces, hoy no solo tenemos que bajar las neumonías, sino que lo que tenemos que también es combatir la RAM, la resistencia antimicrobiana. Y bueno, para bajar estas neumonías, ¿qué medidas preventivas tenemos? Entonces les traje acá la actualización que hizo este año, que salió publicada en abril del 2022, de la IEA, la ITSA y la PIC, donde ellos categorizan en base a los niveles de evidencia, que los niveles de evidencia van a estar dados por la cantidad de estudios que tengan. La no recomendación no implica que no está recomendado, sino que no hay suficiente evidencia, no hay suficientes trabajos, doble ciego, randomizado, como para uno decir que esto realmente baje la tasa de neumonía, disminuya la mortalidad, acorten la estancia hospitalaria y los costos, y disminuyan los costos. Entonces, para esto hay evidencias que dicen que son prácticas esenciales, que antes se llamaban prácticas básicas, que son evitar la intubación y prevenir la reintubación. Para esto vimos mucho en COVID el tema del BNI, vimos mucho lo de las cánulas de alto flujo o los cascos. O sea, siempre que el paciente se evalúa y puede evitarse la intubación, que es el factor de riesgo a producir la neumonía, por supuesto que hay que utilizarlos. Hay que minimizar la sedación. Ahí vieron que la más alta, la que tiene mayor evidencia es la primera. La siguiente es moderada, mantenerla y mejorar la condición física del paciente, el estado físico, elevar la cabecera de la cama, que no hay suficientes trabajos, por eso es baja. Y una que cambia con respecto al 2014, porque estas fueron actualizadas, estas mismas medidas estuvieron en el 2014 y fueron actualizadas ahora en el 2022, que de bajo pasó moderado, es proporcional al cuidado bucal con cepillo de dientes sin clorexidina. Con respecto a algo que sale nuevo, es la nutrición enteral versus parenteral temprana, y cambiar el circuito del ventilador también es alto, si está visiblemente sucio o no funciona. Pasamos a un enfoque adicional, o sea, antes era el enfoque especial, en el cual el usar la decontaminación oral o digestiva selectiva en los países y en las UCI con baja prevalencia de organismos resistentes a los antibióticos. O sea, que eso no sería para nuestro país, porque todo lo que realmente no es así, o sea,
estamos con alta resistencia. Y con respecto a, ¿qué cambió con respecto al 2014? Que de alto pasó a moderado, es considerar la traqueotomía temprana. Entonces, hoy se habla de 7, 14 días, o sea, está en discusión. No hay todavía cantidad de trabajo suficiente como para recomendarlo como alto. Y sí que hay de nuevo es la alimentación pilórica en lugar de la alimentación gástrica. Generalmente no está recomendado el cuidado bucal con clorhexidina. Hay pocos trabajos, en eso había pocos trabajos, lo que no quiere decir solo, se fundamentó mucho en un trabajo que fue un metaanálisis, pero en ese metaanálisis había pobre, o sea, lo que no tenía era trabajo doble ciego, randomizados, entonces eran grupos de corte, entonces bueno, no podemos saber si hay pocos trabajos que digan, bueno, a este le di clorhexidina y a este no le di clorhexidina y me fue mejor o peor, por eso se considera no recomendado desde el punto de vista de que no hay tanta evidencia. El tema de los probióticos, posicionamiento de probono, que acá me equivoqué y los puse dos veces, los manguitos de tubo endotraqueal con poliuretano, los tubos endotraqueales recubiertos con plata, las camas cinéticas, el prono, y como nuevo, baños de clorhexidina no hay suficiente, digamos, recomendaciones, sí para bacterias, pero no para neumonías. Y el monitoreo frecuente de la presión del manguito, que también es nuevo. Y lo que sí no tiene recomendación, aquello hablábamos de no recomendado y no recomendaciones, los sistemas de aspiración endotraqueal cerrados. Acá dice que lo que planteaban que costos versus costo, no hay suficiente trabajo que digan que uno sea mejor que el otro para bajar la tasa de NAB, para disminuir los días de estancia hospitalaria y para disminuir la mortalidad en estos pacientes. Les dejo para ustedes, para los que estén interesados, los que hagan pediatría, si hay una actualización en relación a los bebés prematuros, donde no son muy diferentes las normativas a los adultos, sino el tema del uso de la cafeína para, digamos, la extubación del paciente. Pero bueno, en honor al tiempo, ahí tienen, cuando tengan la charla, van a tener el link para poder entrar y poder escuchar la normativa. ¿Qué más dicen estas normativas? Seguimos midiendo proceso, el paquete de medidas es fundamental, que sí lo que aclara que no hay consenso sobre qué procesos incluir dentro del paquete de medidas. Los paquetes de medidas varían según los diferentes lugares y acá hay que tener claro en relación al paquete de medidas, no podemos copiar y pegar, cada paquete de medidas debe estar hecho en base a su institución. Y la institución, lo importante es la sensación de que cada paquete de medidas, o sea, tiene que surgir. No tiene que ser una imposición de los que estamos de control de infecciones, sino que tiene que ser un equipo que trabajemos con los que están involucrados para que realmente este paquete de medidas sea exitoso. Y después sigue lo que continúa con el paquete de medidas, si queremos bajar la neumonía y saber si bajamos o no la neumonía, es medir a través de la vigilancia. Entonces, cuando implementamos estrategias, estuvo muy bien desarrollado lo que dijo, o sea, cuáles son, Pedro, esto es transversal para todas las infecciones. Pedro lo plantea como un desafío, yo lo planteo como una dificultad, es conseguir que haya compromiso institucional de los involucrados, es que esto de que el equipo sea multidisciplinario, donde hacemos control de infecciones no impongamos, sino seamos parte de ese equipo, donde contemos con personal capacitado y entrenado, saber buscarlo, para que sea este líder que motive al resto, que sea utilizar este tema de los líderes para que trabajar entre pares, lograr una comunicación estratégica y siempre buscar las personas que estén comprometidas, que lleven a cabo estos cambios. Entonces, yo quiero hablar de otro desafío, no sé si vamos a tener éxito o no, pero es el trabajar en las estrategias multimodales para bajar la tasa de neumonías y combatir la RAM. Acá, cuando empezar, les dejo, hay dos artículos para leer que son muy interesantes. ¿Dónde nace lo de la estrategia multimodal? Nace con la Organización Mundial de la Salud y la higiene de manos. Y acá, por ejemplo, estos dos artículos que fueron publicados recientemente, no hace mucho tiempo, hablan
de tanto neumonías asociadas, neumonías intranosocomiales, neumonías por influenza, un estudio retrospectivo donde mostraba que la aplicación de 3 medidas versus 5 medidas mejoró realmente la tasa de neumonías. Y otro trabajo multimodal que habla de utilizar 5 medidas, 5 medidas diferentes en relación a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, realmente demostraron que fueron bajando mes a mes y que fue una intervención exitosa. Entonces, para contar un poco, un ejemplo de lo que nosotros estamos realizando en nuestro hospital, que es el Hospital Central de Mendoza, estamos participando del proyecto Impactar. El proyecto Impactar es una intervención multimodal para controlar, hay muchos hospitales de acá de la Argentina que participan de para controlar las infecciones asociadas a dispositivos en las unidades de cuidados críticos de la Argentina, y tiene como objetivo evaluar el impacto de estas intervenciones en la densidad de incidencia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y ver también cómo impactan los microorganismos multiresistentes. Para eso se trabaja sobre 5 intervenciones, que son higiene de mano, teniendo en cuenta los 5 momentos, o sea, las intervenciones de la estrategia multimodal de la OMS, medición de las precauciones de aislamiento de contacto, medición de la limpieza del entorno del paciente, medición de los paquetes de medida, todos los paquetes de medida, y el consumo de antimicrobianos. Entonces, esta es intervención, capacitación y luego medición. Realmente ustedes pueden ver ahí cómo en la parte superior se ve la tasa de utilización, porque una de las medidas fundamentales, sabemos que en el paquete de la medida es todos los días discutir la necesidad o no y la disminución de la sedación, vacaciones en la sedación, para retirar el tubo endotraqueal, porque lo que va a hacer que se produzca la infección es la presencia de este tubo y la conexión a un respirador y la producción en este tubo de este biofilm, la adhesión de los microorganismos que hace que nos lleguen los antibióticos y digamos, a medida que pasa el tiempo, más tiempo de intubación, más difícil la extubación y más posibilidad de producirse la infección y la infección por microorganismos multiresistentes. Como ustedes pueden ver, yo no tengo acá un señalador, acá lo veo, ustedes pueden ver que estos son procesos largos, que no son de un día para el otro, pero estamos mejorando, a medida que van mejorando las intervenciones, la tasa de las intervenciones van mejorando y van disminuyendo las neumonías. Esperemos que realmente esto termine, es un proceso de 3 años y sea realmente un proceso exitoso. Entonces, para terminar la charla, quiero decirles que esto siempre va dentro de un marco, y esto es para todos, es un marco de mejoramiento continuo. O sea que planificamos, hacemos, medimos a través de los checklists y tomamos acción y volvemos a participar. Yo desde ya, muchas gracias. Este es el equipo del hospital, donde están los infectólogos, las ESIs y ESI, y los residentes de enfermería en control de infecciones, porque contamos con residencia de enfermería de control de infecciones. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, estoy dispuesta a las preguntas. No se te escucha, Mercedes, perdón. No se te escucha, Mercedes. No. ¿Querés probar salir y volver a ingresar en el link, por favor? Felicitaciones, colegas, la verdad muy buena disertación de ambos, Pedro, María Laura. Gracias. Muy interesante, les cuento que hay muchísimas preguntas. Mientras se va reconectando Mercedes, les cuento que muchos preguntan, por ejemplo, Pedro, te voy a direccionar una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo debe pasar después del retiro de un catéter urinario para definir que
es una infección asociada a catéter urinario, ¿no? Una vez que el paciente ya no tiene el catéter. Sí, tienen que pasar 48 horas para poder decir que esa infección urinaria no estaba asociada al sector donde estaba anteriormente. Es decir, si un paciente sale de una unidad y en ese momento que sale de la unidad le retiran la sonda vesical y pasa de terapia al piso, y dentro de las 48 horas posteriores empieza con fiebre y se diagnostica que tiene infección urinaria por un urocultivo positivo, se define que tiene infección urinaria asociada a sonda vesical correspondiente al sector anterior, que en este caso fue de UTI. Perfecto. Después pregunta Victoria Rosana Centeno, pregunta mucho sobre esta estrategia de fijación del catéter urinario, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Bueno, todas las recomendaciones dicen que el catete tiene que estar fijado en la pierna. ¿Para qué? Para evitar irritación, para evitar lesión, ¿sí? Ahora, lo que sí queda claro es que esa sonda y ese catete tiene que estar por encima del muslo. Lo ideal es, y hay una cantidad de sistemas de fijación en el muslo, para cualquiera de los dos, hombres o mujeres, pero hay que tener cuidado, fundamentalmente, ¿por qué? Porque uno tiene que fijarlo tomando una posición, tomando en cuenta que ese paciente va a mover las piernas, la va del muslo, y no tuvimos una diferencia significativa en uno u otro. Sin embargo, todas las recomendaciones dicen fijar el catéter en el muslo del paciente. Tal cual, porque como vos bien dijiste, lo que estamos priorizando, buscando, es evitar justamente esa extracción o ese efecto de pistoneo, porque debemos recordar que posterior a las 48 horas de colocado cualquier dispositivo se genera biofilm. Entonces, es como estar barriendo gérmenes desde el lugar contaminado, que sería ya el extremo distal del catéter y la bolsa, hacia la vejiga, que se considera estéril. ¿No es cierto? Muy bien. Además que quisiera aclarar algo, Lore. Si uno ¿sí? fija mal, o sea, el hecho de fijar no garantiza nada, hay que tomar en cuenta. Si uno fija mal y fija demasiado cercano y después el paciente se moviliza, puede sacar la sonda, puede traccionar el balón y sacar la sonda. Así que... Va a ser un traumatismo, claro. Tomemos en cuenta eso también. Y bueno, te sumo a esas mismas que preguntan muchos, para hacer la antisepsia de lo que es el meato urinario, ¿es necesario un antiséptico, sí o no? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál sería lo correcto? Ok, qué buenas preguntas. Evidentemente no estaban en la presentación, así que están muy acertados de eso, ¿no? En el momento de la inserción, sí hay que utilizar un antiséptico, hay que limpiar el meato, primero una limpieza común con agua y jabón, y después, antes de colocar la sonda, sí utilizar un antiséptico. ¿Para qué? No para lograr esterilidad, pero sí para lograr asepsia de esa zona. Ahora, cuando uno va a tomar una muestra, en este caso de urocultivo, lo que se recomienda es no utilizar antiséptico, simplemente una limpieza con agua y jabón. ¿Por qué? Porque si uno utiliza un antiséptico para tomar un urocultivo... Sí, por favor. No, quiero agregar algo porque yo sé que en los webinars muchas veces, por suerte, se conecta mucha gente que no de control de infecciones, sino de asistencial. Exacto. Y un error que muchas veces uno ve frecuentemente, que puede ser, o sea, puede parecer algo de perogrullo, pero no está mal en repetirlo, es que en el hombre recordar bajar el prepucio, higienizar bien y luego volverlo a colocar. Porque después hemos visto mucha fimosis, por lo menos nosotros en nuestra práctica diaria, entonces tener siempre esa precaución, ¿no? Tal cual.
Y por ahí, Bueno. sumando a todo esto que explica Pedro muy bien, es entender que porque es un tema discutido, y lo vamos a ir a poner así como en título en grande, es discutido el tema de antiséptico sí, antiséptico no, porque lo que estamos higienizando es mucosa, y los antisépticos sobre mucosas no están indicados. Entonces, creo que la tendencia va a pensar justamente cuántos beneficios generamos con esto o no para generar una práctica séptica, que igualmente la podríamos estar logrando haciendo una buena higiene perineal con un jabón neutro y agua, ¿no? Y Pensar sobre que no todo estamos... que muchas veces usamos la clorexidina, ¿no? Porque hoy uno de los antisépticos que hay mayormente en los hospitales. Entonces, peor todavía porque la clorexidina es uno de los que menos está indicado para mucosas, ¿no? Exacto, muy bien. Creo que cerramos un poco esa parte. Si la sonda se colocó hace poco, no se piensa en una cándida, no se piensa en retirarla porque no se justifica, entonces sí es conveniente pinzarla un momento, pero después lo que uno va a tomar va a ser la orina que está hacia arriba. Por lo tanto, no es que uno tiene que pinzar la sonda, esperar mucho tiempo más, es pinzarla en ese momento y ahí realizar la muestra, y ahí realizar la toma, perdón. Yo les quiero comentar, de paso, otra cosa. ¿Qué nos pasa? Bueno, nuestro hospital, al ser muy grande, o sea, de tener mucha complejidad, también tenemos bastantes pacientes a veces colonizados con microorganismos multiresistentes que lo detectamos en la vigilancia, ¿no? Entonces, lo que sí hemos detectado, que cuando el paciente lleva mucho colocado la sonda y está colonizado por un multiresistente, si nosotros no cambiamos la sonda, a veces nos toman la muestra y nos da 1, 2 leucocitos, 3, o sea que nada, y nos da el mismo microorganismo por el cual está el colonizado. Entonces, es recomendable en pacientes buscar, digamos, un flujo unidireccional, porque si no la pinzamos estaríamos tomando la orina que ya bajó a la bolsa y se considera contaminada, y no estar tomando lo que está pasando directamente a nivel de la vejiga. Estas serían como algunas fundamentaciones del por qué uno pinza brevemente 30 minutos para tomar la muestra. Siempre la primera recomendación, como dice María Laura y Pedro, es retirar la sonda, siempre y cuando también el paciente lo permita. A veces hay otras patologías coadyuvantes en el paciente, como un paciente prostático, donde no es tan fácil el recambio de una sonda y necesitamos tal vez la participación de un urólogo para poder tener ese recambio, ¿no? A veces se excede, uno lo ve en la práctica diaria, en retirar la sonda y a la semana retirar la sonda y tomar otra muestra, y a la semana retirar la sonda y tomar otra muestra. A veces en ese caso no sería tan necesario, ¿no? Bueno. Merce, ¿querés que arranquemos con las Sí, preguntas para ahí? María Laura? Que hay bastantes. Bien, también. María Laura, quiero contarte que acá se abrió el debate y la mayoría de las preguntas están ansiosos por saber uso de clorexidina para la higiene oral en los pacientes con asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? No, que bueno, nos está matando a toda la Argentina, ¿no? Porque si ustedes ven el reporte de este año, del 2021 del VIDA, es altísima la tasa, ¿eh? Sigue siendo alta, bajaron, pero sigue siendo muy alta en lo que se habla en general. Entonces, con respecto a la clorexidina, lo bueno que está, como lo plantea la YEA en esta actualización, que ellos lo que dicen, que no tienen suficiente evidencia, no quiere decir, que la clorexidina no sirve para nada, sino que lo que quiere decir que la clorexidina, en los trabajos donde estuvo probada, cuando largamos todo lo de la clorexidina, ¿cuándo fue? Todo el mundo salimos a hablar de clorexidina cuando salió ese metaanálisis que hablaba del efecto protector que tenía el usar o no usar clorexidina en los pacientes. Ese metaanálisis no era doble ciego, eran dos grupos que se seguían. Pero no era que a uno lo randomizaban y a uno le tocaba una cosa y al otro le tocaba la otra y no sabíamos a cuál le tocaba a cada uno. Entonces, lo que plantea la YEA es que para definirlo como que está en discusión, que sí tiene que haber el cepillo de dientes. ¿No? Exacto. Lo importante, lo fundamental. No, y es más, no sé si ustedes a veces leen, hay unas recomendaciones de la OMS y del mismo CICI que dice, lo más importante es higienizar la boca. Exacto. O sea, países de pobres recursos, no pensemos en clorexidina, higienicemos la boca, hagamos higiene bucal. Tal cual. Tiene que ver un cepillo mucho de con dientes, también...
¿sí? Y remover la placa bacteriana. Remover la placa fundamental, ¿sí? Sí, así que bien. Otra de las preguntas, a ver, y habla sobre si se separan los analgésicos y la sedación, si hay algún trabajo que traiga resultados positivos. Yo creo que estaba dentro de las recomendaciones, ¿no? Sí. Y el destete progresivo o evacación, que se dice así en evacación de sedación, exactamente. Es la evacación de la sedación y de a poco, o sea, por ejemplo, en el caso, cuando el paciente está en condiciones, lo que se recomienda es poner un horario determinado donde se bajan toda la pseudoanalgesia que tiene el paciente. Exacto. Por supuesto que se evalúa al paciente. Para gestionar proyectos de mejoras exitosas. ¿Cómo lo aplicaríamos esto en la realidad? ¿Y cómo implementaríamos en el quehacer o en el trabajo diario? Si quieren ustedes complementar. Bueno. Primero vamos a lo que dicen estos autores sobre el liderazgo situacional, y ellos comienzan por un diagnóstico. Es decir, recuerden que no hay un liderazgo para todo en todo momento, sino que según ellos es según la situación, según la tarea. Tengo una tarea que transmitir a los colaboradores, por un lado, y por otro lado tengo los colaboradores. Primer diagnóstico. ¿Cuánto conocen de la tarea los colaboradores? Supongamos los enfermeros de prevención de infección urinaria, de prevención de neumonía, etc. ¿Cuánto conocen? Hablemos de un enfermero o médico. ¿Cuánto conoce? Bueno, ante ese grado de conocimiento, el líder tiene que, en forma unidireccional, ¿para qué? Para que ese colaborador de a poco vaya asumiendo responsabilidades y llegando a los objetivos. Entonces, el líder puede trabajar en los dos ítems, en la tarea explicándola y en el acompañamiento social, emocional, etcétera. Y ahí va midiendo hasta qué punto va mejorando no es la palabra, va siendo cada vez más independiente, porque puede llegar un momento que no necesita más de nuestro acompañamiento. Entonces lo puede realizar en forma autónoma. Pero comienza por un diagnóstico y después ahí se implementa el liderazgo hacia la tarea y hacia el acompañamiento como de persona a persona. Y lo que le agregaría a esto es lo que vimos nosotros en la PAR, que dice el otro. Bien. Estamos acostumbrados. Sí. Yo le agregaría una cuestión, por ejemplo, llevándola a la práctica, si nosotros partimos de que nuestro título era ¿se pueden bajar las neumonías asociadas a ventilador? Bueno, las experiencias, vieron que hemos escuchado muchas charlas este último tiempo con el tema de la pandemia de las neumonías. Bueno, una persona generalmente un profesional que en el tema de las neumonías ha ayudado a éxitos, a bajar las tasas, ha sido empoderar al kinesiólogo, como sentir la sensación, o sea, el kinesiólogo es como el que, por lo menos la mayoría de los trabajos que han presentado los diferentes compañeros en el mismo ADES y en SADI, el éxito cambiando en eso que dice Pedro. Nosotros veníamos hace muchos años que veníamos con el chip de ser los que veníamos y llevábamos la comunicación y era lo que decíamos. Y hoy es al revés, es de abajo hacia arriba, ¿no? Muy bueno lo que decís. Claro. A mí me gusta dejarles esta frase que pasa mucho en los servicios, ¿no? Si yo ya lo dije, ¿por qué no se hace? La pregunta es entender que porque se diga una sola vez, no quiere decir que el otro pudo involucrarse. Pudimos haber escuchado todas las condiciones de variabilidad, de desafío que surgen en esta tarea, porque así como dicen ustedes que es importante que se involucre el kinesiólogo, que pueda trascender este cuidado, nuclearlos a todos.
a los que están en la atención directa, porque son ellos los que van a poder ver cuáles son los desafíos que se presentan hora tras hora y que también se van a agotar. Entonces, cuando él se agote, es tan importante que esté el otro para solventar y poder continuar con esa intervención, con ese cuidado y apoyarse en su conjunto. Por eso creo que es importante entender que porque se haya dicho una sola vez no se aprende. Necesitamos involucrarnos todos para lograr eso, ¿no? Quisiera agregar algo Sí. que me resultó muy interesante, que era, ¿qué es la realidad? ¿No? Que a veces uno dice, Exacto. bueno, como esto, yo ya lo dije y esto es la realidad. Y la realidad lo que dicen es que está el hecho, yo lo dije, y después están las interpretaciones. Por lo tanto, la realidad no son esto que yo creo, es esto más la interpretación de escuchar, y tenemos que aprender a acompañar a los que trabajan con nosotros. A mí gracias, una de las cosas, otra de las cosas que a mí me pareció, o sea, no es que sea fácil, no es que para nosotros sea fácil cambiar este chip y a su vez saber detectar quiénes son, ver cuáles son los motivadores, cuáles son, inclusive el tema, está la experiencia nuestra de tener una enfermera link en en el servicio de Estado de Proyecto Impactar, que ahora está cumpliendo otras funciones, va avanzando, pero creo que, por ejemplo, doy un ejemplo que puede servir o no, pero bueno, el tema de higiene bucal, que nos cuesta, por lo menos a nosotros nos cuesta mucho que la gente adhiera a la higiene bucal o por lo menos que lo registre, porque sabemos que para el paquete de medidas lo que no está registrado no está hecho, así lo hayan hecho. La norma de higiene bucal. No que la normativa de higiene bucal salga de control de infecciones, sino que salga de ellos. Yo insisto mucho en esto, ¿no? No digo que sea la receta porque nos cuesta una barbaridad y todos los que están ahora, muchos de mis compañeros están escuchando y saben que realmente no es fácil, pero está bueno el saber comprometer a los actores de las cosas, o sea, que ellos mismos establezcan sus propias normativas. Creo que ese debe ser uno de los mensajes para todos los que estamos acá, ¿no? Porque lo que nosotros, por lo cual peleamos es por la mejora, por la calidad de la atención, ¿no? Por la seguridad del paciente. Todos creo que en eso estamos todos por ese bien común. Todos los que trabajamos en esto. Es así, ¿no? María Laura, te agrego a lo que vos estás hablando porque hay muchas preguntas con respecto al tema de las neumonías, como que... Sacan también, ¿no? Exacto. Lo sacan, pero en el caso específico nuestro, los kinesiólogos no lo registran, pero le decimos que menos, o sea, no lo registran. Algunos sí lo registran, otros no lo registran, bueno, es lo de siempre, ¿no? Nosotros habíamos establecido por lo menos ellos lo deberían hacer una vez cada turno, depende de los turnos que tengan, ¿no? Si no, una vez cada 24 horas, pero no está establecido el tiempo, ¿eh? Bien. Hoy te dice que dentro del paquete de medidas no hay suficiente evidencia para el paquete de medidas, pero pensemos que si un tubo que se desinfla va a producir microbroncoaspiraciones. O sea, que es algo que tienen que hacer. Después te preguntaba, por ejemplo, sobre la aspiración subglótica y estos dispositivos, los tubos endotraqueales que vienen en forma cónica, si teníamos alguna apreciación del tema. Sí, ahí viste que yo planteo, ahí deberías utilizar este tipo de tubo. El problema es que estos tubos son costosos. Entonces, al ser costoso, vos tenés que ver si todo lo demás lo hiciste. Porque si vos, hay un montón de cosas, la gente no se lava bien las manos, no se higieniza las manos, no higieniza la boca, o tienes deficiencia en la higiene bucal, y te mandaste a poner este tipo de tubo, vas a fracasar. Entonces, siempre hay que pensar, las medidas más costosas, yo siempre hablo dentro de la posibilidad de que no todos tenemos los mismos recursos. Cuando vos hiciste todo y no te baja la tasa, bueno, empezá a pensar en cosas como, no digo más sofisticadas, pero bueno, un poquito así sería la palabra. Quisiera compartir un desafío que uno ve en las terapias, que es, primero, cómo saber que el paciente está a 45 grados, o entre 30 y 45. Estamos negociando, ¿viste? Que a veces la condición clínica del paciente no lo permite. Y claro, esto, digamos, logrando con el equipo, y tienen ellos su fundamento,
me lo explican y bueno, a ver, negociamos. Este va a ser para nosotros nuestro estándar de medida. Si bien es cierto, la recomendación dice 30 a 45 grados, pero estamos negociando ahí en 25. Así que bueno, tratamos también de poder trabajar en equipo y permitir que el resto se pueda expresar y qué es lo que ellos quieren, ¿no? Así que por ese camino estamos. ¿Sí? Que justamente esa interlocución es importante, ¿viste? Lo que decía Pedro con respecto a la comunicación. Muy bien. Exacto. Después había otra pregunta que es más con respecto al cuidado de enfermería, que ¿con qué frecuencia se realiza la curación de la traqueostomía? Mirá, depende de lo que vos uses, de cómo esté, ¿no? El estado no hay que esperar ni 24 ni 48 horas si el traqueostoma está sucio, ¿no? Porque muchas veces la sensación, dice, la voy a curar, acá en la normativa dice cada 48 horas, yo la curo cada 48 horas. Siempre que esté la gasa mojada, con secreciones, hay que curarla, ¿no? A la traqueotomía. Nosotros usamos gasa. Y nosotros como usamos gasa, se moja más frecuente. Entonces, sí, el cambio es a veces una vez por turno, ¿no? Y también depende de la técnica quirúrgica, depende de cómo se hizo la incisión, ¿viste? Para la traqueostomía. Es fundamental lo que me dijiste de la técnica quirúrgica. Exacto. En nuestro hospital no se está usando por percutánea. Si uno hace traqueotomía percutánea, la curación dura muchísimo más. Entonces, cuando vos la haces por incisión, inclusive las posibilidades de celulitis, de un montón de cosas, las complicaciones son mucho mejor. Lo mismo hay que tener claro que la percutánea no es para todos. O sea, hay que evaluar el paciente para definir si va a percutánea o no. Pero la percutánea es mucho mejor. Exacto. No hay ni siquiera, ves que en el... María Laura, otra pregunta también. Sistema de aspiración, cerrado versus abierto. Bueno, con respecto a eso, en la última parte, cuando llega no recomendado quiere decir, vuelvo a explicar, que está relacionado con que no hay suficiente evidencia que uno vaya a disminuir o vaya a bajar la tasa de NAR, la mortalidad o la estancia hospitalaria. ¿Por qué? Porque no hay suficiente trabajo que determinen uno versus otro. Ahora, yo sí lo que quiero aclarar, que cuando tenemos sistemas abiertos, lo que tiene que ser, parece una verdad de perogrullo, pero una sonda y se descarta, Y a su vez, no puede ser, también vuelvo a decir algo que parece como muy, muy casero, pero son realidades que una vez ve que Voy a aclarar un poquito esto que vos, aclarás en cada pregunta que te hacemos, porque hay algunas como que quedan dudas. Cuando uno habla de clorhexidina, si se recomienda o no para la higiene bucal, otra vez, cuando dice no recomendado, estamos estableciendo que no hay mucha evidencia para que uno lo pueda generalizar, pero ¿qué nos hace seleccionar este antiséptico o no este antiséptico? Otra vez, ¿con qué flora rescatamos en el paciente? Entonces, si uno tiene muchos gram positivos, gram negativos, obviamente que vas a usar el antiséptico clorhexidina para realizar la higiene bucal, remover más placa y poder generar un tiempo residual de efecto antiséptico en esa mucosa. Entonces, no lo usamos, pero ya les volvemos a repetir, no es estático, porque si tengo mucha resistencia, tal vez no va a ser lo que voy a seleccionar y lo puedo hacer tal vez con solución fisiológica o algo, ir compensando, pero hablando de una de las infecciones, pero sabemos que estos pacientes son pacientes complejos y que seguramente tienen una sonda vesical y tienen un catéter central. Entonces, y tienen un drenaje ventricular, o sea, estamos hablando de un paciente complejo. Generalmente el que va a asistencia respiratoria mecánica es porque no pudo hoy. Después del COVID sabemos que no es como antes, que casi se usaba mucho la ventilación. Hoy se trata primero, hasta llegar a la ventilación mecánica, a usar cánulas de alto flujo, usar otra ventilación no invasiva. Positiva, no invasiva. O sea que se trata, hoy ya aprendimos bastante, creo que en eso se ha aprendido bastante y por eso también disminuye bastante la tasa de utilización. Productivo para
para todos los que han participado y le agradecemos como siempre el acompañamiento, ¿no? Bueno, Pedro, ¿querías hablar vos? Bueno, simplemente me sentí fantástico, muy cómodo. Me hubiera gustado verlos a los que están del otro lado. Pero bueno, agradecerles que sigan ahí, que hayan participado. Y para cerrar lo de infecciones urinarias, parece una de las infecciones quizás de menor tasa, pero tiene una cantidad de probabilidades, de factores de riesgo, y tenemos que cuidarlas diariamente y tenemos que prevenirlas diariamente porque el paciente tiene un pañal, además de la sonda vesical, porque el paciente sale a otros servicios, entonces esa sonda hay que cerrarla, hay que vaciarla, hay que cuidarla realmente, ¿no? Y una infección urinaria. Laura. Sí, bueno, yo quiero agradecer también que me sentí re cómoda. Lamento no verlos, porque vieron que ustedes, a mí me gusta gesticular, me gusta caminar, me gusta verlos. Mira, está allá. Bueno, eso no puede ser. Eso extraño muchísimo, por eso espero que nos veamos todos en octubre en el Congreso. Con respecto a neumonías, es un tema que nos aqueja a todos. Creo que tenemos que seguir trabajando. Y es un desafío día a día y no sé si vamos a lograr grandes éxitos, espero que sí. Creo que de la charla lo que me interesaría más, que le queden dudas, pero sobre todo las dudas que le queden para que vayan a buscarlas. Creo que eso es el mayor... Por lo que dijo Pedro, de esto, ¿cuánto les queda? Seguramente va a ser un mínimo. Entonces, lo que a ustedes les queda duda, que busquen, aprovechen la página que está muy buena, la página de ADESI, la biblioteca. Está todo. La biblioteca, está todo. Sí. Hay pocas partes de esa biblioteca. Está todo, o sea, lo saqué de la biblioteca. No hice grandes... Entonces creo que aprovechemos. Por ahí muchos no conocemos que esa biblioteca está accesible para todos y que tiene mucho material y que hay que utilizarlo. Y bueno, muchas gracias a todos y les mando un beso. Acá en Mendoza llueve. Acá también. Bueno, Acá también. Bueno, voy yo, Lorena. Vale, bueno, perfecto. Contarles que desde acá, desde Tucumán, con toda la calidez y la verdad que poder realizar este intercambio, un desafío, ¿no? Esto de la comunicación a través de la pantalla y de la imagen, en donde no nos vemos los rostros, pero a la vez cargado de todo el conocimiento científico, ¿no? Y poder trasladarlo y llevarlo a la realidad con la factibilidad más socios a nuestra asociación. Así que, Lorena, al comité docente, muchas gracias por permitirme esta capacitación y sobre todo sentirme apoyada, ¿no? Así que bueno, gracias. La verdad que gracias a todos ustedes, a vos Mercedes, a María Laura, a Pedro, como siempre es exquisito poder compartir un espacio, aunque sea a la distancia, pero ya como dijeron ustedes en reiteradas oportunidades, los esperamos en nuestro congreso en octubre. Y rescatar de este lindo rompecabezas que fue este encuentro hoy, entender que debemos unir 5 puntos: la organización, la capacitación y formación, esta puesta en común de objetivos, como decía Pedro, poder integrarse, sentirse parte, para lograr una formación, una capacitación continua de todos los equipos. Sumar como tercer punto la vigilancia epidemiológica, poder sostener en cuarto lugar en todo el tiempo las prácticas clínicas seguras y fortalecer